Aquí el capítulo 6, del expediente Calamar, por robo y mafias al Estado Dominicano. En tanto que la parcela número 214B, del Distrito Catastral 2, Distrito Nacional, Sección y Lugar Aina, pertenece a la Razón Social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., constituida por señora María Grieser Viuda Tavares, quien para la creación de la indicada compañía aportó en naturaleza los terrenos de la referida parcela, conforme se recoge en el artículo 8 de los estatutos de la sociedad indicada, los cuales fueron valorados en 50.000 pesos. En fecha 17 de noviembre del año 1973, esta compañía debidamente representada por su presidenta, la señora María Grieser Viuda Tavares, vendió a favor del señor Pablo Miguel Tartac una porción de terreno con un área de 43.879,31 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela número 214, del Distrito Catastral número 2, del Distrito Nacional, producto de la venta anteriormente señalada, en fecha 29 de noviembre del año 1973, el doctor Rafael Astacio Hernández, actuando a nombre y representación del señor Pablo Miguel Tartac, solicitó al Tribunal Superior de Tierras la transferencia de una porción de 43.879,31 metros cuadrados dentro de la parcela 214, del Distrito Catastral número 2, del Distrito Nacional, y aprobación de la subdivisión efectuada al efecto, mediante decisión número 1 de fecha 7 de febrero del año 1975, emitida por el Tribunal Superior de Tierras, inscrita en el libro diario, el 12 de febrero del año 1975, fue acogida la subdivisión precedentemente indicada, en los siguientes términos. De esta forma se originó la subdivisión de la parcela 214A a favor del señor Pablo Miguel Tartac, y la parcela 214B a nombre de la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., domiciliada en Santiago de los Caballeros. En la actualidad el derecho de propiedad de la indicada parcela encuentra amparo bajo la matrícula número 0100307700 y posee una superficie de 14.468,00 metros cuadrados, como se observa en la imagen siguiente, conforme a la documentación que reposa en los registros públicos, remitidas por la Dirección Nacional de Registro de Títulos en fecha 2/02 de agosto del año 2022, mediante el oficio número DNRT 2022-0653, la propiedad de las parcelas 74C, 142C y 214B pertenece a dos personas jurídicas diferentes, inequívocamente divorciadas de la tercera razón social que fue favorecida con el pago de dichos terrenos en virtud de una supuesta expropiación forzosa a favor del Estado Dominicano, es decir, la razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL, que de manera dolosa a través de falsificación y uso de documentos falsos subrogó los derechos reales de otras personas jurídicas, como se establecerá más adelante. La Sociedad del Algodonal, C por A, es la legítima propietaria de las parcelas 74C y 142C, mientras que la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., es la legítima propietaria de la parcela 214B. La primera entidad fue constituida y organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con domicilio en la casa número 11 de la calle Alma Mater, Ciudad de Santo Domingo, contando con un capital de 70.000 pesos, top 70.000.00, al día 22 de mayo del año 1973, siendo su presidente el doctor Arístides Álvarez Sánchez, y sus socios fundadores los señores Virgilio Álvarez Sánchez, Arístides Álvarez Sánchez, Lucila Álvarez Viuda Volmar, doctor Manuel Álvarez Sánchez, Mercedes Álvarez de Malagón, Isabel Eugenia Álvarez de Martínez y el general Braulio Álvarez Sánchez, como precedentemente se ha establecido, en tanto que la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., fue constituida y organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, y se domicilió en Santiago de los Caballeros, siendo representada por la señora María Grieser de Tavares, el imputado Ramón David Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tienen inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años, perdiendo en consecuencia el registro de nombre en la ONAPI, y poseen desactualizado el registro mercantil, y preparó con esas informaciones la documentación necesaria para implementar procesos de transformación de compañía, en unos casos, o constituir una nueva compañía con nombre comercial similar, en otros, todo esto con el fin de apropiarse indebidamente de los inmuebles registrados a favor de esas compañías inactivas. En el caso de las parcelas 74C,
142C y 214B, del Distrito Catastral 2, Distrito Nacional, el imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yajaira Brito Encarnación o Yajaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristi y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C por A, y la sociedad inmobiliaria El Algodonal S.A. En fecha 7 de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74C, 142C y 214B del DC2, del Distrito Nacional. Las hoy víctimas, Razones Sociales El Algodonal C por A, y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A. Además, el imputado Ramón David Hernández, mediante los actos auténticos número 13, 2017 de fecha 17 de abril del año 2017, y número 9, 2018 de fecha 22 de mayo del año 2018 ambos, instrumentados por el lic Pedro L. Ruiz Rojas Notario, público de los del número del Distrito Nacional matrícula, número 6649, funcionario público que también participó en la instrumentalización de los documentos de la constitución de la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., solicitó la emisión de duplicado de títulos por pérdida, de los inmuebles ilegítimamente atribuidos, al margen de esta suplantación de identidad de la personería jurídica de las razones sociales indicadas, sin existir un decreto de expropiación, violentando la ley número 344 del 29 de julio del año 1944, desnaturalizando el alcance de la ley 305 del 29 de mayo del año 1968 relativo a la anchura de la franja marítima del malecón, apoyado burdamente en un supuesto informe técnico de agrimensores instrumentado sin ningún criterio técnico o científico que sustentara la opinión emitida, y además con la fecha de emisión dolosamente adulterada. El fenecido Emilio César Rivas Rodríguez suscribió con el imputado Ramón David Hernández un acuerdo transaccional, en fecha 6/06 de marzo del año 2020, mediante el cual obligó fraudulentamente al Estado a pagar la suma de 553.160.000 pesos, por una supuesta expropiación de los terrenos de las parcelas 74C, 142C y 214B del DC2, del Distrito Nacional. Para tales fines tergiversaron el artículo 3 de la Ley número 305, que modifica la anchura de la zona marítima, que modifica el artículo 49 de la Ley 1474, sobre vías de comunicación, de fecha 22 de febrero de 1938, GO 9082 de 29 de mayo de 1968, que establece lo siguiente: Art. 3, se declara Parque Nacional, una zona de 75 metros en el litoral sur del distrito de Santo Domingo, medida desde la línea que asciende la pleamar ordinaria. Dicha zona comprenderá el área en que las avenidas George Washington, 30 de Mayo y Las Américas corren paralelas al Mar Caribe, hasta el cruce de la 30 de Mayo con la carretera Sánchez, por el oeste, y el cruce de la avenida Las Américas con la entrada al poblado de La Caleta, por el este. El entramado corrupto compuesto por el imputado Ángel Donal Guerrero Ortiz, y Princesa Alexandra García Medina, así como el señor Rafael Gómez Medina, contando con la colusión del coordinador del Plan Nacional de Titulación de Bienes Nacionales, el agrimensor Óscar Ortiz, fabricaron un informe técnico donde falsamente se alega que las parcelas número 214B, 74C y 142C, del Distrito Catastral número 2, Distrito Nacional, se encontraban afectadas por la Ley 305, la cual identifican como Decreto número 305, de fecha 23 de mayo del año 1968. Además de carecer de sustentos técnicos que lo respalde, el informe antes referido fue adulterado con la modificación dolosa de la fecha de su elaboración, puesto que el mismo fue realizado por el agrimensor Rafael Collado, en fecha 26 de mayo del año 2020, es decir, cuando ya el expediente se encontraba en el Ministerio de Hacienda para fines de pagos, y a requerimiento realizado en fecha 1 de junio del año 2020, por el señor Óscar Ramón Ortiz de la Rosa, jefe inmediato del agrimensor Rafael Collado, lo que hace evidente que se adulteró la fecha bajo el argumento de que tenía un problema con la fecha anterior.
Todo esto queda demostrado con el testimonio del agrimensor Rafael Collado, quien además entregó de manera voluntaria al Ministerio Público los documentos que sustentan su testimonio, y que evidencian el envío por correo electrónico del fraudulento informe técnico de agrimensura al imputado Óscar Ortiz, en fecha 1, de junio del año 2020. Además de la falsedad de contenido del informe técnico de fecha 20, de febrero del año 2020, se demuestra con el informe de inspección número 660.202.200.119 de fecha 28 de abril del año 2022, realizado por mensuras catastrales a las parcelas 74C, 142C, 214B, Distrito Catastral número 2, Distrito Nacional, donde se concluye que conforme a la ubicación georreferenciada obtenida en la inspección de campo las parcelas No 74C 100, 42, C y 214B, no se encuentran sobre polígono alguno de la capa correspondiente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que las mismas se encuentran en estado yermo, y que ninguna de ellas están afectadas de forma total por la franja de los 75 metros establecidos en la Ley número 305. Lo constatado por el precitado informe de inspección o levantamiento físico de la Dirección Nacional de Mensura Catastral realizado a las parcelas 74C, 142C, 214B, Distrito Catastral número 2, Distrito Nacional, explica por qué en el procedimiento interno para fines de pago por el Ministerio de Hacienda por motivo de expropiación, se inobservó el requisito obligatorio de la certificación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubicando los inmuebles en el ámbito del Parque Nacional o área protegida, que supuestamente les afecta y lo convierte en terrenos de utilidad pública. Pero además, queda en evidencia la fabricación de un expediente sobre terrenos que no tienen la condición de haber sido expropiados bajo el sustento legal que se arguye, pues la ley en la que se quiere justificar una expropiación inexistente es del año 1968, si así fuere el caso, de que el Estado el 23 de mayo del año 1968 declaró esos terrenos Parque Nacional. La señora María Greiser de Tavares, legítima propietaria de la parcela 214B, no habría podido vender parte de dichos terrenos en fecha 17 de noviembre del año 1973, al señor Pablo Miguel Tartuc, ni el Tribunal Superior de Tierras aprobar la subdivisión que originó dicha venta mediante decisión número 1 de fecha 7 de febrero del año 1975, inscrita en el libro diario, el 12 de febrero del año 1975. Lo propio habría sucedido con la subdivisión de las parcelas 74 y 142 en el año 1973, producto de la cual resultaron las parcelas 74A y 142A, cuyos terrenos se registraron a favor de la compañía Miramar, S.A., y las parcelas 74C y 142C, cuyos terrenos permanecieron registrados a favor de la compañía El Algodonal C por A, ambas sociedades pertenecientes a los hermanos Álvarez Sánchez, como se ha establecido anteriormente. Como en los demás casos, el pago por concepto de declaratoria de utilidad pública de estos terrenos fue impulsado desde el mismo Ministerio de Hacienda por el imputado Ángel Donal Guerrero Ortiz, y secundado por su socio de esta organización criminal, el fenecido Emilio César Riva Rodríguez, quien luego de suscribir el indicado acuerdo transaccional mediante el cual el Estado dominicano, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, adquirió una porción de terreno de 55,316 metros cuadrados, correspondientes a la totalidad de la superficie de las parcelas número 74C, 142C y 214B del Distrito Catastral número 02, del Distrito Nacional, por la suma de 553.160.000 pesos, pagadero a una compañía que no era la propietaria de ninguna de estas parcelas, la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., representada por uno de sus gerentes y socio fundador, el imputado Ramón David Hernández. Otra maniobra fraudulenta se realizó en el establecimiento del valor o precio de los terrenos adquiridos. De acuerdo con el segundo artículo de referido contrato, las partes asumieron como precio, por metro cuadrado, de los inmuebles objeto del contrato, la suma de 10.000 pesos dominicanos en base a un avalúo supuestamente emitido por la Dirección General del Catastro Nacional en fecha 28 de febrero del año 2020,
correspondiente a las inscripciones número 286.743 A, 286.744, A y 286.745 A. Sin embargo, el referido avalúo no fue realizado ni en la fecha que se indica en el acuerdo transaccional elaborado por la señora Belkis Tejada Ramírez, en su calidad de consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, y firmado por el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez, ni mucho menos en la que indica el documento físico que reposa en el expediente de pago que sustenta el libramiento de los fondos públicos entregados, como se observa en la siguiente imagen. Como prueba de las recurrentes falsificaciones y fabricación dolosa de documentos utilizados para darle visos de legalidad y buen derecho a los expedientes de pago por expropiación, la Dirección General de Catastro Nacional, mediante oficio número 1872-A22, de fecha 26 de septiembre del año 2022 certificó, al Ministerio Público que las inscripciones número 286.743 a 286.744 A y 286.745 A, no tienen documentos técnicos que amparen las tasaciones correspondientes a dichas inscripciones, es decir, fueron tasaciones realizadas por el imputado Claudio Silver Peña de manera subjetiva, conforme a las necesidades económicas que la estructura criminal gubernamental en la que participaba conjuntamente con el imputado Ángel Donald Guerrero, el fenecido Emilio Rivas, y Belkis Tejada Ramírez, querían satisfacer con el pago de dicho expediente. Asimismo, adjunto al referido oficio fueron remitidas todas las informaciones base de las referidas tasaciones, sus anexos y los documentos que originaron las referidas inscripciones de avalúos, con los cuales se demuestra la fecha cierta de la emisión del documento por la Dirección General del Catastro Nacional. En tal sentido, es en fecha 22 de mayo del año 2020 que la Dirección General de Catastro Nacional recibió la solicitud de avalúo efectuada por el fenecido Emilio César Rivas y la señora Belkis Tejada Ramírez, requerida a través del oficio número 000318, de fecha 24 de febrero del año 2020 de la Dirección General de Bienes Nacionales a la cual se le asignó el número de memorándum 326 a 20 de fecha 25 de mayo del año 2020, solicitud a la cual la Dirección General del Catastro Nacional le dio salida en fecha 26 de mayo del año 2020, que sería la fecha a partir de la cual pudo habérsele dado uso a dicho documento por la Dirección General de Bienes Nacionales. Lo anterior demuestra, no solo la falta de sustento del avalúo fraudulento con el cual justificaron el precio de los terrenos pagados a un tercero, Razón Social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL, que no es ni ha sido su legítima propietaria, sino que la estructura criminal de manera recurrente incurrió en la emisión o fabricación de documentos adulterados en su contenido y con posteridad a la suscripción, firma y notarización del acuerdo transaccional en fecha 6/06 de marzo del año 2020, en el amañado acuerdo transaccional suscrito entre el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez y la Razón Social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL, fueron previstas, no solo el referido avalúo plagado de las irregularidades señaladas, sino también unas cesiones de créditos que tampoco podían ser de dominio de la entidad ejecutora debido a que las mismas fueron notificadas con posterioridad a la suscripción del acuerdo, lo que demuestra el contubernio existente entre los funcionarios públicos actuantes con los beneficiarios finales de los fondos públicos entregados. Evidencia de este contubernio mafioso dentro con la estructura gubernamental ejecutora de los pagos fraudulentos por concepto de expropiaciones, lo constituye el párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo transaccional de fecha 6 de marzo del año 2020, donde se establece que, la segunda parte declara y consciente que los pagos detallados a favor de terceros beneficiarios en la distribución anteriormente establecida corresponden a deudas y compromisos financieros resultados de cesiones de crédito las cuales consintieron, válidamente, así como pago de honorarios profesionales de abogados, por lo que autorizan realizar los referidos pagos conforme la distribución precedentemente descrita otorgando formal descargo y finiquito por los valores recibidos. Las cesiones de créditos referidas precedentemente, fueron notificadas a la Dirección General de Bienes Nacionales, con posterioridad a la firma del mencionado acuerdo, entre los días 10 y 13
13, del mes de marzo del año 2020, mediante los actos número 228-2020, 245-2020 y 246-2020 del ministerial Pedro Junior Medina Mata, alguacil ordinario del segundo tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, a través de los cuales se notificaron las cesiones de créditos dadas por la razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL a favor de BXT Dominicana, SRL, Agustín Ávila Mejía y Marcos Antonio Martínez Hernández, así como el acto número 162-2020 instrumentado por Federico Ant. Báez Toledo, alguacil ordinario de la Corte de Apelación Provincia Santo Domingo, mediante el cual se notificó la cesión de crédito de la razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL, a favor de Pedro María de la Altagracia Veras, lo que confirma la falta de conocimiento que debía de tener bienes nacionales de estos eventos. Ante el escenario anterior surge como pregunta obligada, si en el referido acuerdo solo fueron partícipes Emilio César Rivas Rodríguez y Ramón David Hernández, y las cesiones de créditos referenciadas no existían, ni mucho menos se habían notificado a la Dirección General de Bienes Nacionales cómo se explica que fueran mencionadas y sus pagos programados al momento del acuerdo, dentro de los documentos que componen el expediente que fue remitido por el Ministerio de Hacienda al Ministerio Público, en fecha 15 de diciembre del año 2021 mediante la comunicación MH 2021-032912, figuran las supuestas cesiones de créditos a favor de Pedro Ma, de la Altagracia Veras, Marcos Antonio Martínez Hernández y BXT Dominicana, SRL, de fecha 10 de marzo del año 2020, es decir, 4 días después de suscrito el acuerdo transaccional y en la cual no se establece el concepto, origen o causa lícita de la cesión de la suma de 10 millones de pesos dominicano, 55.316.000 pesos dominicanos y 287.643.200. También figura la cesión de crédito a favor a Agustín Mejía Ávila, abogado asociado al imputado Ángel Gilberto Locuart Mella, por concepto de deuda de 55.316.000 pesos dominicanos, de fecha 13 de marzo del año 2020, es decir, 7 días después del acuerdo con la Dirección General de Bienes Nacionales. Las irregularidades detectadas con los avalúos y las cesiones de créditos, en base a los terrenos adquiridos y fondos entregados, deja en evidencia la connivencia existente entre los exfuncionarios Claudio Silver Peña y Emilio Rivas, y la asociación de malhechores conformada entre estos con los empresarios y particulares involucrados, para maniobrar fraudulentamente en contra de los intereses del Estado, fijando precios en base a avalúos sin soporte técnico respecto a las parcelas 74C, 214B y 142C, del Distrito Catastral número 2, Distrito Nacional, y reconociendo la validez de cesiones de créditos a todas luces fraudulentas. Además, violentaron los procedimientos y requisitos protocolares de la buena administración que debían cumplir los expedientes que no fueran parte de este fraude colosal. Entre todas las inobservancias conscientes cometidas de manera aviesa por los funcionarios que interactuaron en el proceso de negociación y pago, la más gravosa fue atribuirle la propiedad a una razón social que no la tenía, siendo previsible tal situación no solo por la diferencia de los nombres y denominaciones sociales, sino por la diferencia temporal existente entre la fecha de constitución de la sociedad reclamante y el registro de los derechos reales a favor de las compañías Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A. y El Algodonal C. por A, que fueron efectuados en el primer lustro de la década de los 70. También deliberadamente inobservaron que la parcela 214B no estaba libre de cargas y gravámenes, como requiere el procedimiento regular de cualquier terreno para ser pagado por el Estado, razón por la cual la certificación de estatus jurídico del inmueble es un requisito obligatorio, ya que tiene inscrito un arrendamiento a favor de Hernán Ricardo Adolfo Grieser, personaje que conforme la historia dominicana, fue un ucraniano que arribó al país a propósito de la construcción del ferrocarril Sánchez-La Vega, en el año 1882, y formó en Sánchez, Samana, la casa comercial Ariza, Moya y Grieser, junto con José del Carmen Ariza Torres y Manuel de Moya Pérez, y es el padre de María Grieser de Tavares, ya armado el muñeco de un expediente para justificar el pago de los fondos que requerían la estructura corrupta organizada y dirigida por el imputado Ángel Donal Guerrero Ortiz. El mismo le fue remitido por el fenecido, Emilio César Rivas Rodríguez, a su requirente ministro de Hacienda, a través de la comunicación 000664 de fecha 26 de mayo del 2020 que, no se encuentra registrada en la Dirección General de Bienes Nacionales.
para fines de pago por supuesta declaratoria de utilidad pública, a favor de la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL, representada por el imputado Ramón David Hernández. Posteriormente, de manera expedita, a tan solo 3 días laborables de haber recibido el referido expediente, mediante la comunicación MH 2020-011434 de fecha 1 de junio del año 2020, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz ordenó el pago de 553.160.000 pesos dominicanos. Una vez en el Ministerio de Hacienda el expediente que justificaría el desembolso fraudulento del dinero pactado vuelve a pasar deliberadamente por alto la diferencia de los nombres y denominaciones de las razones sociales involucrados, la ausencia de requisitos obligatorios y las formalidades de registro de los documentos societarios depositados como sustento del expediente. Sin embargo, durante el proceso de validación y análisis efectuado por el Departamento de Reconocimiento de Deuda Pública, la analista legal de la referida unidad, señora Wilma Rosario, le hizo la salvedad a su directora, la imputada princesa Alexandra García, sobre la diferencia de nombre de la razón social reclamante del pago y las que poseen el derecho de propiedad de las parcelas afectadas, quien respondió manifestando que iba a investigar la situación. La situación detectada por la señora Wilma Esmeralda Rosario desencadenó que el entramado corrupto procediera a instrumentar 2 supuestas actas de asamblea de la sociedad con las cuales justificaban el cambio de denominaciones sociales producto de varios procesos de transformación. Entre estas, una supuesta acta de asamblea mediante la cual el Algodonal, C.P.A., se transformó en Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., y otra supuesta acta de asamblea mediante la cual la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., se transformó en Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, SRL. Hasta aquí el capítulo 6 del expediente Calamar, próximamente el capítulo 7. Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA.